Doctor Isidro de León es cirujano general y laparoscopista, egresado del Hospital Metropolitano de Santiago, HOMS. Actualmente es residente de tercer año de neurocirugía del Hospital General de la Plaza de la Salud. Doctor Isidro, ¿estamos listos? Sí, todo bien por aquí. Podemos iniciar entonces. Ok, muy buenas tardes. Yo soy el doctor Isidro de León, residente de tercer año de neurocirugía del Hospital General de la Plaza de la Salud, como ya me presentaron. Declaro que para este trabajo no tuvimos ningún conflicto de intereses para la realización. Vamos a estar tratando entonces ya las complicaciones relacionadas con la cirugía de Chiari. Vamos a hacer una presentación de casos y una revisión de la literatura. Hablando brevemente de la historia de esta patología, vemos que Jean Cuvier en 1829 fue el primero en hablar de esta malformación, donde describió un paciente con mielomeningocele, en el cual se encontraba dilatada la fosa posterior, que posteriormente ya se le realizó una autopsia y se evidenció que tenía contenido cerebeloso y tallo cerebral. Ya en 1891, Hans Chiari, con sus investigaciones, le dio nombre a esta patología, y posteriormente ya en 1894 Arnold describió realmente ya parte de lo que había hablado Chiari, pero sus aportes fueron bien considerados para esta patología. Anteriormente, lo que se creía con la patología de Chiari era que se trataba meramente de una malformación a nivel cerebeloso, pero ya con estudios que se han realizado podemos darnos cuenta que realmente de lo que se trata es de una malformación a nivel de la fosa posterior, en donde vamos a tener un compartimiento a nivel de la fosa posterior que va a estar más pequeño de lo normal. Para hablar de la fisiopatología, tenemos muchas teorías que son pertinentes, y las más importantes que podemos destacar son la teoría de la presión o el cerebro hidrocefálico, en donde vamos a tener que la hipertensión supratentorial que se va a causar por una dilatación de los ventrículos laterales va a desplazar hacia abajo el contenido de la fosa posterior, ocluyendo entonces la parte de la salida a nivel de la salida del cuarto ventrículo. Vemos también la teoría hidrodinámica que fue propuesta por Garner en 1977. Él describió esta patología para explicar simultáneamente la fisiopatología de la siringomielia en conjunto con la herniación del cerebro posterior y la hidrocefalia. Vemos que cuando hablamos del procedimiento de descompresión de la fosa posterior, no podemos dejar de hablar de Penfield. Este señor en 1930 fue el primero que señaló que la malformación de Chiari debía de manejarse como una patología neuroquirúrgica. Ya en ese mismo año, Van Graffik realizó el primer procedimiento de descompresión de fosa posterior, aunque él no tuvo éxito, ya que el paciente falleció, pero se describe que fue él el primero que realizó este procedimiento. McConnell y Parker en 1938 tuvieron una serie de 5 pacientes, de los cuales en 2 tuvieron muy buenos resultados, los otros 3 fallecieron, y ya Garner y Gupta en 1957 establecieron la cirugía de la descompresión de la fosa posterior como el gold estándar para el manejo de esta patología. Tenemos que tener presente que anteriormente, cuando se nos presentaba en la consulta de neurocirugía un paciente con una malformación de Chiari, era un paciente con una clínica neurológica bastante avanzada, era un paciente prácticamente grave. Actualmente, luego del advenimiento de los estudios de imágenes, tenemos muchos centros realizando resonancia magnética. Nos damos cuenta que a nuestra consulta llegan pacientes con herniación cerebelosa de hasta más de 5 milímetros, pero que el paciente no está presentando ningún grado de clínica. Hay estudios, como este que tenemos citado acá, en donde se señala que el 0.77% de los pacientes
que se les realice una resonancia magnética, por cualquier razón, van a salir con una herniación a nivel de las amígdalas cerebelosas y se podrían enviar a la clínica de neurocirugía, y es ahí donde tenemos que discernir entre qué paciente llevar a un procedimiento que puede tener grandes complicaciones, aunque muchos neurocirujanos no lo consideran así. Entonces ahí tenemos que sopesar entre si llevar al paciente a cirugía o manejarlo solamente clínicamente. En la serie publicada se informa una tasa de complicaciones de la cirugía de compresión de fosa posterior en sus diferentes variantes. Sabemos que se habla de la no apertura dural, ovulación de las amígdalas cerebelosas, en fin, una serie de procedimientos que se realizan. Pero tenemos una variación de entre 3 y 40% de complicaciones que se pueden presentar con este procedimiento. Las complicaciones las podemos dividir en las relacionadas con el diagnóstico erróneo. También tenemos las complicaciones relacionadas con la técnica quirúrgica y también tenemos las complicaciones comunes de una cirugía realizada de manera correcta. Nosotros en nuestro hospital hicimos un estudio retrospectivo desde enero del año 2011 hasta diciembre del año 2019, en donde tomamos una muestra de nuestro universo de pacientes, una muestra al azar de 26 pacientes, para buscar las complicaciones que se había presentado estos pacientes relacionados con la descompresión de la cirugía de Chiari. Nosotros encontramos que el 53.8% de estos pacientes presentó algún grado de complicación. Nosotros calificamos como complicación a un paciente que tuvo que acudir, ya sea vía emergencia o por la consulta de neurocirugía, a recibir atención médica. Un 19.2% de nuestros pacientes se manejó antes de la descompresión de la fosa posterior con una tercera ventriculotomía endoscópica para manejar la hidrocefalia. Cabe señalar que en estos pacientes no tuvimos ningún grado de complicación. El sexo femenino fue predominante con un 84.6% frente a un 15.3% del sexo masculino, y la edad media fue de 41 años. La fístula de líquido cefalorraquídeo fue la complicación que más se presentó, con un 57.1%. Sin embargo, de este 57.1%, solamente el 50% de estos pacientes se vio en la necesidad de ser llevado a sala de cirugía para una reparación de la fístula. El 25% se relacionó con meningitis de estos pacientes que presentaron fístula, y el 12.5% de ellos entonces se relacionó con pseudomeningocele. El meningismo o síndrome meningio fue la segunda complicación más frecuente que tuvimos, en donde el 42.8% de nuestros pacientes hizo síndrome meningio. Sin embargo, cuando se estudiaron estos pacientes nos dimos cuenta que solamente el 33.3% se le diagnosticó un microorganismo, tuvo una meningitis bacteriana. El 66.6% realizó una meningitis reactiva, una meningitis química, que la podemos relacionar con muchísimas causas, ya sea con el uso, por ejemplo, de prótesis para la duroplastía, material hemostático que puede causar también irritación meningia, entre otras causas. Ya cuando hablamos del pseudomeningocele, teniendo en cuenta que prácticamente casi todos los pacientes que se les realiza una cirugía de descompresión de la fosa posterior pueden presentar algún grado de acúmulo de líquido, dígase a nivel del área quirúrgica, dígase un pseudomeningocele, pero nosotros clasificamos acá los pacientes que fueron sintomáticos, que presentaron algún grado de sintomatología relacionada con el pseudomeningocele. Estos pacientes entonces tenemos un 28.5% que nos presentó esta complicación. De ese 28.5%, solamente el 50% de sus pacientes fue necesario llevar a cirugía para corrección del pseudomeningocele. Acá les estoy presentando un caso de una paciente femenina de 56 años de edad, la cual se presentó a la clínica de neurocirugía con un cuadro de cervicalia, una cefalea que se exacerbaba con los esfuerzos,
La paciente se refería que al toser, al reírse, presentaba entonces una cefalea occipital que se le irradiaba hacia la región frontal. Se le realizó una decompresión de la fosa posterior con apertura dural, recepción del arco posterior S1 y coagulación de las amígdalas cerebelosas. Ya la paciente fue dada de alta, pero 22 días luego del postquirúrgico, la paciente se presenta al centro con una clínica de abultamiento a nivel de la fosa posterior. También tenía salida de un líquido claro, al final se determinó que era líquido cefalorraquídeo. Esta paciente entonces se llevó a sala de cirugía para corrección de la fístula del pseudomonimocele, y ya este estudio tomográfico que vemos acá es un estudio postquirúrgico del día siguiente. La paciente está actualmente en su casa sin ninguna sintomatología. El higroma subdural es otra complicación que está poco descrita en la literatura como complicación de la cirugía de descompresión de la fosa posterior, como para corrección de la malformación de Chiari. Vemos que encontramos en la literatura 2 casos presentados de esta complicación. Nos llama la atención que esos casos presentados eran bilaterales. Nos llama la atención, realmente los bilaterales son más frecuentes por la fisiopatología de esta complicación que se presenta de manera bilateral. Sin embargo, el caso que se nos presentó a nosotros fue unilateral hemisférico izquierdo. Ya 2 meses después de realizada la decompresión de la fosa posterior, la paciente se presentó vía emergencia con un cuadro de debilidad en mi cuerpo derecho, 3/5, un cuadro de cefalea. Se les realizó la tomografía que pueden apreciar ahí, donde tenía un importante efecto de masa, una desviación de la línea media con unos 8 milímetros. En ese momento se pensó que se trataba de un hematoma subdural crónico. La paciente fue llevada a sala de quirófano, se le drenó la colección por vía de una arterional, una trefina. Nos evidenciamos en el transquirúrgico que se trataba de una colección de líquido cefalorraquídeo, y ya posteriormente nos dimos cuenta de que se trataba de esta complicación. Gracias a Dios la paciente evolucionó de manera adecuada y actualmente se encuentra sin ninguna sintomatología relacionada con este procedimiento. Tenemos otras complicaciones que están descritas en la literatura, aunque no se presentaron en los pacientes de nuestra serie, en donde vamos a tener una depresión cerebelosa con hundimiento o tosis cerebelosa que se puede presentar en aquellos pacientes en donde se realiza una gran craneectomía suboccipital. Pueden presentar este tipo de complicaciones que generalmente se resuelve con una cranioplastía occipital. Tenemos la siringomielia recurrente, que aunque muchos autores no la catalogan como una complicación, tenemos que tener presente que se presenta desde un 10 a un 40% de los casos de pacientes que tienen siringomiela concomitante a la malformación de Chiari. Y la inestabilidad craniocervical también, que en la literatura que revisé, un alto porcentaje de pacientes se evidencia que tienen una inestabilidad craniocervical, pero que clínicamente no presentan ninguna alteración. Podemos concluir entonces diciendo que la mayoría de estos pacientes son asintomáticos o tienen síntomas clínicos no relacionados con el cuadro radiológico y que no requieren una intervención quirúrgica. Eso hay que tomarlo mucho en cuenta. Y que aunque los neurocirujanos consideran que la descompresión suboccipital es un procedimiento benigno, una revisión cuidadosa de la literatura demostrará que pueden ocurrir complicaciones serias que pueden entonces dar al traste con la buena recuperación del paciente. Y que una vez realizada la operación, la atención meticulosa a los detalles y a la recuperación postquirúrgica permitirá a un paciente sano que esté satisfecho con su cirujano y con los resultados de la cirugía. Muchas gracias. Hasta aquí mi intervención. Espero que les haya servido. Muchísimas gracias al comité organizador por darnos la oportunidad de participar en esta gran actividad.